Estamos de regreso, tenemos más información. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la búsqueda de un reemplazo de la magistrada fallecida Ruth Bader Ginsburg, esto en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Por su parte, Joe Biden insistió en que se debe esperar a las elecciones del 3 de noviembre para tomar esa decisión. Ve usted. Se calienta la carrera por la Casa Blanca. Tras la decisión del presidente Donald Trump de nominar muy pronto a su elección para integrar la Corte Suprema, su rival demócrata Joe Biden pidió el domingo a los senadores esperar hasta las elecciones del 3 de noviembre. Las personas de esta nación están eligiendo su futuro ahora mismo mientras votan. Forzar esta nominación en el Senado es solo un ejercicio de poder político descarnado. Empeñado en afianzar el bando conservador de la Corte, Trump dijo el sábado que esperaba anunciar la próxima semana quién sucederá a la magistrada liberal Ruth Bader Ginsburg, fallecida el viernes a los 87 años. Pude ver que lo más probable es que sea una mujer, sí, creo que puedo decir eso. Sería una mujer. Si alguien me preguntara ahora, diría que una mujer estaría en primer lugar. Según la Constitución de Estados Unidos, el presidente nomina a los jueces de la Corte Suprema cuyos cargos son vitalicios y el Senado debe confirmarlos. En la Cámara Alta los republicanos ocupan 53 de los 100 escaños, pero luego de que 2 senadoras manifestaran su oposición a una votación apresurada, las probabilidades se acortan para la apuesta del mandatario. La Corte, de 9 integrantes, tiene un papel decisivo en cuestiones de suma importancia social como el aborto, la atención médica, el control de armas y los derechos de la comunidad LGBTQ. Los demócratas temen que si Trump designa al próximo integrante antes de las elecciones, el máximo tribunal pase a tener una mayoría conservadora de 6-3. Para abordar este tema le damos la bienvenida a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Carlos, pues bueno, por supuesto que se encienden los ánimos en los Estados Unidos. Bienvenido. Sí, mira, primero comentar que efectivamente Joe Biden tiene toda la razón al comentar que una nominación por parte del presidente Trump antes del proceso electoral es simplemente un juego de poder. Mira, hay que hacer un poquito el antecedente. En el último año de Barack Obama, frente a la muerte de Antonin Scalia, nominó a Merrick Garland como candidato a la sucesión de esa vacante para la Suprema Corte de Justicia. En aquel entonces el Senado tenía mayoría republicana y Mitch McConnell, el líder de la Cámara Alta, dijo simple y sencillamente que no iba a suceder tal nominación, sobre todo en un año electoral. Pasado el tiempo, gana Donald Trump las elecciones y se abandona la candidatura de Merrick Garland, y es ahí en ese momento donde Donald Trump nomina sucesor y el Senado republicano, de mayoría republicana, se lo aprueba básicamente sin ninguna complicación. Bien, aquí el problema es el siguiente. En épocas de Bill Clinton, la mayoría en el Senado era demócrata, y en aquel entonces los senadores demócratas descartaron 2 contrapesos muy importantes para que la minoría pudiese tener una mayor voz en decisiones tan importantes como la de la Suprema Corte de Justicia. La primera era que, al margen de que se aprobara o no se aprobara una nominación, para convenir al Senado, para convocar al Senado para votar sobre el tema de una sucesión, había que tener una mayoría de 60 votos. En otras palabras, tenía que ser una convocatoria bipartisana. Los demócratas hicieron a un lado ese contrapeso y permitieron que a partir de ese momento la mayoría calificada, esto es 51, pudiese convocar a una discusión sobre la Suprema Corte de Justicia sin la mayoría calificada de 60 votos. Y la otra fue que se deshicieron de una normativa interna del Senado que se llama filibuster, en donde básicamente el partido minoritario puede tomar el podio durante un tiempo indeterminado, siempre y cuando la persona que esté en el podio esté hablando, esté emitiendo un discurso, para así retrasar cualquier decisión. Los demócratas
demócratas se deshicieron de esa regla, de esa manera facilitando la nominación en aquel entonces de candidatos a la Suprema Corte de Justicia que eran de corte liberal. Dentro de este cartabón quedó Ruth Bader Ginsburg, que fue nominada por Bill Clinton en 1993 y que, a pesar de tener una férrea oposición del Partido Republicano, de los senadores republicanos, salió adelante precisamente porque se habían abatido las normas de contrapeso interno del Senado. Bien, llegando a este 2020, los senadores demócratas están pidiendo que, siendo un año electoral y estando a pocos días del proceso electoral, el 3 de noviembre, entonces se postergue cualquier decisión para después del 3 de noviembre, para saber en dónde cayó la decisión del voto. Mira, básicamente esta, efectivamente, como dice Joe Biden, es una rebatinga por el poder. La Suprema Corte de Justicia en muchas instancias tiene un poder superior al de la presidencia o al Congreso mismo. Hay que recordar, por ejemplo, en el proceso electoral de George Bush II contra Al Gore, la decisión final sobre quién iba a ser el presidente recayó en la Suprema Corte de Justicia, que tuvo un fallo a favor de George W. Bush, a pesar de que en Florida había una situación altamente sospechosa. Digamos que llega un momento en que la Suprema Corte de Justicia tiene tanta fuerza que puede designar presidente, y esto va a ser de importancia clave en este momento en los Estados Unidos. Entonces, mira, básicamente lo que estamos aquí presenciando es un pulso de poder entre republicanos y demócratas. No sabemos si los demócratas puedan salir con suficientes obstáculos para impedir la nominación y la confirmación de una nueva juez de la Suprema Corte de Justicia. Encontramos en lo que sucedió en el 2016 ahorita? ¿Por qué no pueden aplicar lo mismo, esperar a las elecciones, esperar después de noviembre para que puedan ya buscar un reemplazo de esta magistrada? Es una ecuación de balanza de poder. En este momento los republicanos siguen teniendo la mayoría en el Senado. En 2016 Obama tenía la desventaja de que ese Senado también era republicano. Entonces el Senado pudo bloquear la nominación simplemente no dando trámite a presentarlo en el piso de debates del Senado. En esta ocasión los demócratas, por lo menos hasta donde vamos, están impedidos de que obstaculicen la llegada de dicha nominación. Ahora bien, la Cámara Baja, por ejemplo, con Nancy Pelosi como líder, que es demócrata, podría generar otro artículo de juicio político en contra de Donald Trump, lo cual ocuparía todo el espacio de debate del Senado y en ese caso impediría que se pudiese discutir cuál es la nominación y la sucesión. Por lo tanto, mira, van a ser 2 semanas muy, vamos a llamarle, emocionantes, porque es una confrontación de poder. No existe precedente legal, esto no pasa por normativa constitucional, es simplemente un tema de normativas internas del Senado, y bueno, quien tiene más votos, mastica más aprobaciones. Por lo tanto, de aquí en adelante lo que vamos a estar viendo es si los republicanos pueden disciplinar a 4 senadores que han sido tibios en el pasado, que en este momento no quisieran votar por un candidato a la Suprema Corte que fuera reaccionario, puesto que tendrían que confrontar lo que se podría llamar electores centristas que resentirían que el reemplazo de Ruth Bader Ginsburg, una jueza liberal, por una candidata de corte muy conservador. Biden dice que confirmar en este momento un magistrado de la Corte Suprema causaría un daño irreparable. ¿Por qué? ¿Y constitucionalmente Donald Trump lo puede hacer? Constitucionalmente Donald Trump lo debe de hacer. Ajá. Está requerido por la Constitución de no dejar una vacante sin una nominación. Digamos, está obligado a hacerlo. Ahora bien, el daño irreparable del que habla Joe Biden efectivamente es un daño irreparable al Partido Demócrata, porque una mayoría de 6 senadores, 6
jurados en la Suprema Corte de 6-3, republicanos, demócratas, conservadores, liberales, pues básicamente es una decisión no de 4 o 8 años, no es una decisión electoral, porque el cargo en la Suprema Corte es vitalicio, sino que tendría efectos de 20 a 30 años por delante, y hay que recordar que, bueno, en el caso de que Donald Trump salga reelecto el 3 de noviembre, bueno, pues todavía hay la oportunidad de que Donald Trump nomine un jurado más, un juez más. Por lo tanto, tenemos una situación que efectivamente, en la estimación de Joe Biden, es un daño irreparable para el Partido Demócrata. Carlos, me llama muchísimo la atención que he visto en diferentes medios que traen, pues bueno, esta nota en donde dicen que Ruth Bader Ginsburg, días antes de morir, conforme perdía fuerzas, así lo mencionan, le dijo a su nieta: mi deseo más ferviente es que no sea reemplazada hasta que un nuevo presidente sea jurado. Bueno, pues el cargo realmente no era de ella, ella no iba a decir cuándo deberían de elegir a quién la iba a reemplazar, ¿no? Pero todos los medios de comunicación, incluyendo a Joe Biden, han hecho referencia a este deseo de la fallecida Ruth Bader. Bueno, es un poquito irónico, ¿no? Mira, hay mucho en Estados Unidos el síndrome del Cid campeador, ganar las batallas después de muerto. El caso de John McCain es uno en donde después de su muerte todavía hubo una serie de efectos electorales con base a lo dicho por John McCain. Ruth Bader Ginsburg pudo haber renunciado en el 81 pudo haber renunciado en el 2011 o 2013, cuando se lo pidió Barack Obama para poder nominar a una jueza liberal de izquierdas que tuviera una mayor longevidad. Ruth Bader Ginsburg se negó y se aferró al puesto hasta los 87 años, y bueno, ese síndrome de Cid campeador en la política norteamericana es simplemente una señal más de lo que yo llamaría una incapacidad del sistema político norteamericano de regenerarse. Los dos candidatos son gentes mayores de 70 años en este caso. Nancy Pelosi, la líder de la Cámara Baja, también es una persona de más de 70 años y no han sido capaces de generar cuadros nuevos viables. El único cuadro viable que tuvieron, que era Tulsi Gabbard en el Partido Demócrata, fue demolida precisamente por ser carismática y fue básicamente expulsada del Partido Demócrata por haberse atrevido a pretender la candidatura del Partido Demócrata. ¿Quiénes son los posibles candidatos de Trump para reemplazar a Ginsburg? ¿Se escuchan ya algunos nombres? Mira, no me sé los nombres todavía, una disculpa, pero hay una candidata hispana de Florida y hay una candidata centro-derecha del noreste norteamericano. En ambos casos son conservadoras, y aquí el dato fundamental a considerar es Roe versus Wade, derechos reproductivos de la mujer. Eso es lo que está en juego en este momento. Perfecto, Carlos. Tendremos mucho de qué hablar toda esta semana. Pues bueno, está este nuevo ingrediente en las elecciones allá en los Estados Unidos. Muchísimas gracias, y también muchísimas gracias a usted por el favor de su atención. Soy Cecilia Saldaña. Lo espero mañana aquí en Señal Global.